Mauricio Silva Guzmán nos presentó hace 2 años la primera parte de Enséñame a ser héroe, una compilación de entrevistas que hacen parte de su trabajo para la revista Bocas y que contiene, entre otros nombres, el de El Pibe Valderrama, el de Radamel Falcao García, el de Patrocinio Jiménez, un grupo multigeneracional de leyendas de nuestro deporte. Y este año nos aparece con Enséñame a ser héroe 2, la segunda parte de este compendio que ahora exhibe nombres igualmente importantes, como por ejemplo el de Juan Pablo Montoya, el del viejo Willington Ortiz, y por supuesto el de don Oscar Córdoba. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿existe algún elemento común o hay algo entre estos héroes que uno pueda definir como una característica que los lleva a hacer lo que llegan a hacer? Sí, hay un factor común en todos los deportistas del mundo, que es el hecho de haber tomado la decisión de serlo. Pero en los colombianos hay uno en particular y que me sorprende, y es el que tiene que ver con yo no puedo aceptar más la realidad que me tocó, me voy a volver un gran deportista. Y en el camino no solo se encuentran con que son grandes deportistas, sino que dicen, yo creo que yo voy a ser campeón. Devolvámonos a la primera parte de este binomio cuadrado perfecto, porque hay un personaje que me resulta fascinante y que me mueve desde lo personal mucho sentimentalmente, que es el profesor Luis Fernando Montoya, Sí. quien después de vivir la gloria y de estar Sí. en los grandes estrados futbolísticos del mundo, sufre una situación personal que todos conocemos. Sí. ¿Qué tal fue ese encuentro? ¿Qué se puede contar de ese momento y de estar al lado de esta leyenda viva? Pues fue una entrevista muy particular y yo creo que es la entrevista que todo periodista quiere tener, pero yo la hice re mal por la siguiente razón. Imagínese que cuando llego a su casa, él vive en su pueblo en Caldas, Antioquia. Él es un hombre que está obviamente postrado en su silla de ruedas, pero tiene una cama muy particular, y ahí me recibió en su casa y empezamos la entrevista. Mientras iba hablando, entró la enfermera y dijo que lo tenía que voltear y arreglarlo un segundito y que parar. Cuando empezó a hacer eso, a mí me recordó a mi papá le dio una trombosis hace como casi 20 años y él terminó postrado en coma, de tal manera que todos esos movimientos, la enfermera, los olores que tiene esos momentos del baño, me llevaron al recuerdo de mi papá y a su imposibilidad de caminar, y yo me ataqué a llorar, hermano, pero mal. Lo menos profesional Lo que menos profesional que puede hacer un profesional, totalmente. Y entonces él me empezó a decir, ¿y usted por qué llora, Mauricio? Y entonces yo le conté la vaina y él se atacó a llorar también. Entonces fue un desastre, pero en medio de todo ese desastre él me dijo que felicitaba a mi papá porque mi papá volvió a caminar y que él no había podido volver a caminar, y me hizo unas figuras muy lindas y muy dramáticas, pero sobre todo muy lindas, de la posibilidad de caminar, de eso que usted y yo no apreciamos tanto como si lo aprecian los que no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, él vive en unas montañas espectaculares ahí en esa zona de Antioquia, y él con sus manos, con su boca, me dibujaba la montaña que veía al frente y me decía, yo quiero caminar por esos filos de esas montañas, caminar, y yo todos los días camino por ahí. Cosas así me decían. Miro la cuota regional de Sí. cada uno de estos personajes y veo al Valle del Cauca, veo a Sí. Antioquia, veo a la meseta cundiboyacense, Sí. pero veo poco a Bogotá. ¿Qué hará que los bogotanos, al parecer, no seamos deportistas tan destacados? Se equivoca usted. Tenemos a uno de los grandes representantes de Bogotá, que es Esteban el Chavito Chávez, una de las figuras más sobresalientes del occidente bogotano. Usted sabe que él pasó de chino entre Villas de Granada, entre Bolivia, en todo el occidente bogotano, por ahí anduvo, siendo su taita un carpintero que fue el que se obsesionó con la idea de que el Chavito fuera ciclista, y después el Chavito pues obviamente le respondió. Incluso hay una tremenda anécdota del taita del Chavito, porque pues yo lo entrevisté primero a él y entrevisté a su técnico. Entonces aquí en la Liga de Bogotá, ya cuando iban a dar el salto,
de realmente hacer a un muchacho, un ciclista, le dijeron, bueno, ya no le podemos seguir pagando, esto es gratis hasta ahora. Ya si quieren dar el salto tal, tiene que meterle equipamiento, una mejor bicicleta, y el entrenamiento vale no sé qué, tal, o sea, una plata. Y el papá, ¿y dónde vamos a sacar la plata? Y el papá le dice al entrenador lo siguiente, el entrenador me contó, ¿y usted cómo anda de cama? Entonces el tipo, ¿cómo así? Pues es que yo no tengo otra manera de pagarle, yo le hago una cama bien berraca. Y con esa cama pagó esa enorme carrera en la que se convirtió la carrera del Chavito. Lo más impresionante es que cuando yo le hago la entrevista al Chavito, le pregunto sobre la anécdota de la cama, me hizo, ¿de verdad mi papá hizo eso? No sabía, pues, no sabía. Entonces, me conmovió mucho porque la historia del Chavito en general es conmovedora desde todo sentido. Usted sabe que él estuvo casi desahuciado del ciclismo después de un accidente terrible que tuvo en Italia en 2013, donde casi se cercena el brazo derecho con un pare que le destrozó todo el hombro, tuvo fractura de pómulo, de todos los huesos del oído, obviamente fractura de clavícula, pero lo realmente grave fue que el pare le cercenó los nervios que comunican toda la parte de su brazo, de tal manera que el Chavito duró 7 meses sin movilidad del brazo. Le tocó volver a empezar a comer con la izquierda, bañarse, peinarse, lavarse la boca, todo eso. ¿Qué se puede decir? Porque sé que muchos están viéndonos en este momento y quieren y tienen en Mauricio Silva un héroe también. Un consejo para escribir sobre deporte, para contar un personaje desde una óptica deportiva y con el profesionalismo y la seriedad que eso amerita. Pues yo no soy un tipo para dar consejos, pero lo que sí creo que se debe hacer es tomarlo con calma, hacer la vuelta despacio y en mi caso, afortunadísimo que soy, tengo al servicio las páginas de la revista Bocas que permiten unas entrevistas de 20.000, 25.000 caracteres, hay veces de 30.000 cuando el cuento es muy bueno, que eso es un montón. Para que la gente entienda, una página completa del diario El Tiempo es de 10.000 caracteres, 9.000, 8.000 entera. Imagínense, yo hago 25.000, entonces lo que hago en ese espacio es poder contar la vida despacio de los personajes y para eso hay que prepararse y hacer unas llamaditas y hablar con el entrenador, con la familia y cuando uno ya esté sentado con ellos pues hacerles unas preguntitas más o menos coherentes para que no se escapen porque la verdad los deportistas como todas las figuras viven muy mamados de las preguntas tan banales de los periodistas, tan chimbas, tan cortas, todo es farándula, todo es rapidito y todo es en 140 caracteres. ¿Hay alguna diferencia en la mentalidad del deportista contemporáneo al comparársele con el deportista de otro tiempo? ¿Era más empírico? Sí, hay una diferencia entre dos épocas. Si usted revisa, digamos, a Pambelé o a Cochise en los años 70, eran personajes que nacieron de alguna manera como flores silvestres en el campo. No eran proyectos de Coldeportes ni más faltaba. Después hay una parte intermedia que para mí es definitiva y que tiene que ver con una figura también bogotano, ya que usted lo preguntaba, Juan Pablo Montoya, que para mí es el papá de los pollitos. Y lo que quiero decir con esto es que Juan Pablo le enseñó al deportista colombiano una sola pendejada que lo vale por todo y es yo no soy menos que nadie. Y Juan Pablo Montoya, con su mentalidad ganadora, fue el que abrió esa posibilidad de mentalidad ganadora que hoy es absurdamente elocuente en Nairo Quintana, en Mariana Pajón, ni hablar, ella es el catálogo de lo que se debe hacer para ganar, Caterina Ibargüen, Esteban Chávez, en fin, la lista es larguísima. Pero fue Montoya el que abrió para mí esa puerta. Y después están todos estos muchachos que le estoy hablando que son sencillamente impresionantes, con unos proyectos de vida totalmente claros, con estilos de vida dedicados al 100 y con una mentalidad súper ganadora. Si usted ve a Caterina Ibargüen como entró a esa pista en Río de Janeiro, en el momento en que entra, cuando ya la venezolana se le acercaba, le estaba, como dicen en el argot deportivo, pisando los talones, nos metió un susto.
llegamos a pensar, esa venezolana le puede quitar la medalla de oro. De golpe sale Caterine y esa sonrisa, la expresión corporal, cómo se paró, cómo empezó a hacer la conexión con el público, yo inmediatamente dije, no, esta mujer se la va a ganar. Y se la ganó por eso, por tener una mentalidad totalmente clara que no la tenía el colombiano antes. Hoy es otro país y hace parte de todo eso. Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que Caterine es quizá la primera deportista que no lo pone a uno a sufrir, ¿verdad? Uno la ve en una absoluta sonrisa, en una absoluta tranquilidad, como si estuviera cómoda en su escenario y dispuesta a ganar. Cosa maravillosa. Pues ya lo saben ustedes, Enséñame a ser héroe 1 y 2. Y estamos esperando, evidentemente, y ansiosamente, la parte 3. Un ejemplo para aquellos que aspiran a ser héroes y también una forma de sumergirse en la vida de unos personajes fascinantes de la mano de un periodista no menos fascinante. Muchas gracias, Mauricio. Pues le va a tocar bajarle a la ansiedad porque esos son por lo menos 3 años para volver a sacar otros 12. Paciencia tenemos. Bueno, chévere, muchas gracias.